Como ya explicamos en el vídeo de presentación, básicamente este evento gira en torno a un caso práctico que hemos diseñado para ilustrar diferentes tecnologías que se incluyen con RadioStudio XS7 o que se completan en RadioStudio XS7. En este caso, y como ya viene siendo habitual por otros eventos, lo que hemos desarrollado es un caso práctico vinculado a un supermercado. Este supermercado, al que hemos denominado Danisoft Market, tiene una problemática específica que pretende integrar un ciclo de compra muy concreto que no se ajusta realmente a ningún ciclo que actualmente podamos encontrar en el mercado, pero que sin embargo nos va a permitir explorar diferentes características de uso bastante común en diferentes aplicaciones, no solo en las aplicaciones de supermercado. Este ciclo comienza, evidentemente, por una compra, pero esta compra parte de una situación de compra online, ¿vale? Esta compra online se va a realizar normalmente a través de dispositivos móviles, aunque no necesariamente tendría por qué ser dispositivos móviles, y en este sentido podríamos encajar tecnologías como el Fire UI, ¿vale? Que nos permitiría crear una serie de pedidos ajustados en principio a las características de la compra online, es decir, pedidos que bajo las características o las premisas de este ejemplo serían de artículos no frescos. A continuación, ese pedido, que podría cerrarse en ese mismo acto de compra, también puede continuarse una vez que nosotros decidamos, lo decidamos en la propia tienda. Y ahí completarse con otro tipo de elementos que pueden ser, ya sí, frescos o no frescos. Es decir, podrían tener todo tipo de características. Para ello, diseñaremos un sistema de compra asistido que normalmente estaría depositado en un sistema específico de la tienda, es decir, algún tipo de pistola que el comprador pudiera llevar consigo y que le permitiese ir completando el pedido que hubiera previamente recuperado de la compra inicial a través de Internet. Una vez hecho esto, pues básicamente lo que se hace es emitir un recibo, ¿de acuerdo? Que podría también llevar asociado al pago y que conllevaría, pues esto, la finalización de la compra. Para eso, nosotros vamos a diseñar una serie de artefactos de software. El primero de ellos destinado a la compra web, que va a ser una aplicación móvil, que ya digo, podría a través de la tecnología de Fire UI incluir otro tipo de apps para otro tipo de plataformas o de aplicaciones. Incluso podríamos en un determinado momento considerar la posibilidad de una aplicación directamente web, pero que en cualquier caso se completaría o se podría completar con una app descargable en los dispositivos móviles a través de las diferentes tiendas, que toma los datos, se comunica a través de Internet y que comparte los datos con múltiples sistemas de información y sobre todo con una cantidad de gente muy amplia. Es decir, básicamente, si pensamos en vez de en un solo supermercado, en una cadena de supermercados, podemos fácilmente pensar que puede haber un límite bastante amplio, sobre todo si esta cadena tiene una gran dispersión, bastante amplio de concurrencia, es decir, muchos usuarios compartiendo información, con lo cual necesitamos unos servicios altamente escalables y muy robustos. Evidentemente, vamos a tener también una segunda aplicación destinada a la tienda. Esta aplicación va a ser también, vamos a crearla como una aplicación móvil, que estaría normalmente instalada en un dispositivo comúnmente Android, pero que podría ser de cualquier otro tipo de los soportados por la plataforma, y que en principio lo que haría sería recuperar el pedido guardado para que nosotros lo pudiéramos continuar y estaría específicamente situado en un dispositivo concreto de la tienda. Esta aplicación, ¿de acuerdo?, permitiría ampliar ese pedido utilizando diversos recursos. En el caso que nos ocupa, nosotros, y como un mecanismo bastante habitual dentro de las tiendas, de los supermercados, pues vamos a utilizar un reconocimiento de código de barras, que tradicionalmente es algo muy utilizado también en las aplicaciones móviles y que de alguna manera
nos va a servir para ilustrar lo que sería el trabajo o la inclusión de servicios externos dentro de aplicaciones móviles, en este caso enfocado a una aplicación Android. Y por último tendríamos un mecanismo de pago y de emisión de recibo. En realidad ni el pago ni la emisión de recibo las va a realizar directamente la aplicación móvil, sino que vamos a confiar para ello en los recursos que actualmente el propio supermercado, que de hecho todos los supermercados tienen, y que por tanto no necesitamos repetir en las aplicaciones móviles. Pero sin embargo, sí podemos utilizar desde aplicaciones móviles utilizando tecnologías como la App Tethering. App Tethering nos permite extender las aplicaciones que actualmente estamos utilizando en caja para que puedan exponer determinada información que pueda ser invocada, de acuerdo, por la propia aplicación. Esta situación, en principio, nos permitiría, o la vamos a enfocar en el caso que nos ocupa, en la emisión del ticket, porque evidentemente nosotros no tenemos un sistema de pago contratado, pero sí podemos realizar la emisión del ticket en cuestión. Como ya viene siendo habitual en las últimas demostraciones de los últimos eventos, todo lo que es el trabajo de base de datos que se va a realizar dentro de lo que es la aplicación de muestra, el ejemplo, lo vamos a realizar utilizando DEF. Ya hemos explicado DEF con detalle en otros eventos anteriores, pero para aquellas personas que no hayan visto esos eventos, vamos a hacer un pequeño resumen de qué es DEF y cómo lo vamos a utilizar. DEF no es ni más ni menos que un producto desarrollado por Danisoft, sin ánimo de lucro y completamente gratuito, y por lo tanto sin ningún tipo de asunción de responsabilidades en cuanto a su uso, pero que nos permite, desde el punto de vista del desarrollo de aplicaciones, utilizar una estrategia basada en el trabajo con entidades. Es un framework de entidades. El framework de entidades, o en este caso DEF, lo que hace es permitirnos la creación de esquemas de base de datos a través de una herramienta de dibujo que permite crear esquemas UML, a partir de los cuales nosotros podemos deducir de un lado el script de base de datos y de otro un código Delphi para poder acceder a la base de datos creada a partir de ese esquema. Eso es tan sencillo como poder crear en esta herramienta, en el Dev Designer, una serie de entidades que van a representar nuestras tablas. Por ejemplo, en el clásico esquema cliente-pedido, pues tendríamos una tabla llamada cliente y otra llamada pedido. Aquí tendríamos nuestras dos tablas. Cada una de ellas con una serie de atributos, lo que correspondería a claves, a campos, perdón, donde por exigencias del propio funcionamiento necesitamos tener una clave primaria que para digamos, compatibilidad con el script generado finalmente tiene que ser de tipo entero, que además va a ser autogenerada y por tanto no se va a actualizar y no se va a insertar, aunque se va a utilizar en las búsquedas de determinados elementos dentro de la base de datos. Va a ser de hecho el campo principal, ¿no? O sea, aquí tendríamos, por ejemplo, un campo nombre, lo haríamos de tipo string, no lo utilizaríamos en las búsquedas porque los nombres, pues para hacer identificación única del cliente no harían falta. Y aquí tendríamos un pedido, bueno, pues que tendría también un campo ID. Tendríamos, por ejemplo, una fecha, que en principio pues sería de tipo date time. Y por último tendríamos un campo de relación que nos serviría para
relacionar ambas entidades y que lo relacionaríamos mediante la creación de una relación en donde, bueno, pues la entidad padre sería cliente con su propiedad ID y la entidad hija sería pedido con su propiedad ID cliente. Y esto nos crearía un esquema. A partir del esquema, que evidentemente en nuestro ejemplo es un poquito más complicado, no mucho, pero un poquito más complicado, nosotros podemos crear mediante ingeniería directa y seleccionando en principio el script a generar, el motor de base de datos sobre el que queremos generar el script, podríamos generar el script de base de datos para la creación de esta base de datos. Asimismo, podríamos crear la unidad Delphi que nos va a permitir acceder a esa base de datos sin necesidad de utilizar ni SQL ni ningún tipo de gestión de datasets ni nada por el estilo. Posteriormente iremos viendo exactamente cuál es este mecanismo, pero el beneficio fundamental entre usar, digamos, este esquema de entidades y usar el acceso tradicional es que en el acceso tradicional nosotros tenemos datasets que, bueno, pues en principio lo que hacen es encapsular el acceso completo a una tabla, pero permitiéndonos, bueno, pues obligándonos a trabajar directamente con la base de datos, con el SQL y con todas sus características y complejidades. Aquí, en principio, todo esto queda abstraído a través del uso de una serie de clases, todas ellas normalmente representando a un registro dentro de una tabla, pero que en el fondo, desde nuestro punto de vista, no va a ser así. Va a ser simplemente un objeto de un tipo que yo voy a poder manipular. En la medida en que yo manipule este objeto, ¿de acuerdo? Pues voy a experimentar cambios en la base de datos gobernados por una clase que se va a llamar el data context, que es la que va a decir cuándo esos cambios se hacen efectivos y cuándo no. Pero que de alguna manera van a hacer que yo me olvide completamente de la base de datos, me olvide completamente de los SQL, de los tipos, de absolutamente de todo eso, me trabaje exclusivamente con clases que desde el punto de vista de la programación es lo que nosotros utilizamos. Bien, evidentemente lo que nosotros vamos a crear, y de hecho hemos creado ya en nuestro código, son un par de, un par de elementos que son, de un lado, el SQL, aquí tendríamos el SQL definitivo, ¿de acuerdo? Que en nuestro caso tendría pues una tabla llamada productos, otra llamada clientes, otra llamada pedidos y otra llamada líneas, con una serie de relaciones foráneas entre ellas y una serie de generadores para que el ID se genere directamente en la base de datos y no tengamos problemas de colisión entre índices primarios, así como una serie de datos para, bueno, pues inicializar la base de datos. De otro lado, tendríamos también una unidad, que es esta unidad, que contiene las clases o entidades que nos sirven para acceder a cada uno de esos elementos, pues productos para acceder a producto, clientes para acceder a clientes, pedidos para acceder a pedidos y así, etcétera, etcétera, etcétera. Además de lo que se llama una clase de contexto o de contexto de datos, que básicamente lo que nos permite es, a través de propiedades, productos, clientes, pedidos y líneas, acceder a los elementos que actualmente tiene la base de datos, así como crear nuevos, de acuerdo, agregando a esos elementos de colección, a esos elementos entity set, agregando los elementos nuevos y llamando pues, a una serie de métodos, concretamente al método save, que nos permite decidir cuándo guardar el contenido nuevo creado, guardarlo en la base de datos. Como primera pieza de software a construir en el ejemplo que hemos venido planteando, tenemos que crear la aplicación en Internet que de alguna manera nos va a servir para generar bueno, pues, las ventas desde el punto de vista para iniciar el ciclo de ventas de nuestra aplicación de supermercado. Como ya hemos dicho, esta primera aplicación, que va a ser una aplicación móvil, va a necesitar de una parte de servidor que la nutra de datos
y que de alguna manera le permita, pues bueno, tener una serie de información que además posteriormente recoja de vuelta como, digamos, parte o inicio de lo que sería el pedido dentro de este ciclo planteado, ¿no? Entonces, para eso, y dado que va a ser una aplicación que va a estar destinada a su consumo por Internet, hemos determinado que vamos a usar la tecnología EMS, Enterprise Mobility Services, ya que el número potencial de usuarios concurrentes tiende a ser muy alto y sobre todo porque vamos a, si todo funciona como tenemos esperado, vamos a experimentar un crecimiento cuya respuesta en cuanto a escalabilidad se adapta mejor a las características de EMS. Entonces, básicamente, nosotros lo que hacemos es, bueno, pues abrir el proyecto que tenemos y, bueno, inicialmente vamos a partir de lo que sería el proyecto EMS. Para ver la creación de este proyecto, partimos de, bueno, pues un nuevo proyecto, aunque realmente no lo vamos a crear, simplemente vamos a ver qué opciones se crean y vamos, en este caso, a seleccionar un EMS package. En realidad, en una creación desde cero, solo tendríamos la opción de paquete. El EMS module es un nuevo elemento, lo que llama, desde otro punto de vista lo llama recurso, y que necesita un paquete para poderse agregar a una solución. Básicamente el package como decíamos, realmente lo que nos solicita crear es un servidor que, en vez de ser un proyecto ejecutable por sí mismo, en realidad es un paquete BPL como los que se utilizan, por ejemplo, para encapsular las librerías de componentes. Estos paquetes, en principio, no pueden ser ejecutados como tal porque no dejan de ser una DLL en formato 2.0, más avanzada, pero una librería. Entonces, para funcionar con la tecnología MS necesitamos de un programa principal. Este programa principal básicamente es un programa que hay que comprar bajo licencia y pagando un royalty para tenerlo en despliegue. Pero para su entorno de desarrollo, RAD Studio nos incluye una pequeña aplicación para depuración que permite hasta 5 conexiones concurrentes. Bien, por tanto, nosotros lo que estamos haciendo es crear ese paquete, un paquete que en principio puede ser vacío o puede tener un recurso. Si no tiene un recurso, el paquete en realidad no haría nada, entonces necesitamos partir de un recurso originalmente. Un recurso equivaldría a un servicio, ¿de acuerdo? Por tanto, un paquete podría tener más de un servicio. Entonces, crearíamos ese recurso, le daríamos un nombre y nos solicita el tipo de clase de la cual deducir el recurso. En este caso, un data module si queremos tener pues componentes, o vamos a utilizar componentes en diseño, y una unidad si no vamos a utilizar estos componentes. No vamos a utilizar componentes visualmente diseñables, pues no necesitamos un data module. Como nosotros sí lo vamos a usar, ¿de acuerdo? Pues seleccionamos un data module y aquí seleccionaríamos los diferentes operaciones que vamos a ir utilizando. Como ya hemos explicado, básicamente cada una de estas operaciones corresponde a un verbo HTTP, ¿vale? Ese verbo HTTP es básicamente pues el verbo get para las peticiones de datos, el verbo post para las inserciones, el verbo put para las modificaciones y el verbo delete para los borrados. Nosotros en nuestro caso vamos a utilizar la operación getItem y la operación post. Realmente lo que vamos a hacer aquí a nivel de demo es válido, pero deberíamos de hacerlo de otra manera o enfocarlo de otra manera en una aplicación real, ya que se asocia la idea de que cada recurso, cada servicio de alguna manera está asociado a una tabla diferente y sin embargo nosotros aquí vamos a mezclar varias tablas en un solo recurso, de forma que el get
general lo vamos a utilizar para obtener toda la lista de productos sobre la que se puede realizar compras. El getItem lo vamos a utilizar para obtener el usuario en función de una pequeña validación muy tonta que vamos a hacer. Simplemente introduciremos el nombre y él nos va a devolver el código de usuario. Y el post lo vamos a utilizar para insertar, pero para insertar el pedido que nosotros vayamos a confeccionar con nuestra aplicación. Por tanto, si nosotros quisiéramos crear realmente el proyecto conforme se adapta a las especificaciones 100% de desarrollo, tendríamos que crear 3 recursos diferentes porque vamos a acceder a 3 entidades diferentes y en cada una de ellas insertar aquellas operaciones que realmente necesitáramos. A nosotros, por reducir la complejidad, nos va a valer con uno. Simplemente le daríamos finish y en este caso crearíamos, bueno, pues este recurso. Este recurso es un dataset, ¿de acuerdo?, sobre el que nosotros vamos a empezar a operar. Para empezar a operar vamos a necesitar agregar una serie de unidades. La primera de ellas, ¿de acuerdo?, es el server DB, que hemos visto antes cómo crear y que incluye todas aquellas unidades, todas aquellas entidades, perdón, que nos van a permitir acceder a la base de datos. También vamos a agregar la unidad devcommon, que básicamente lo que nos va a dar es el motor base para trabajar con dev, es la unidad base, y con esas 2 unidades podemos empezar a trabajar. En el Online Shop Resource, que es como nosotros le hemos llamado nuestro recurso, nos vamos a encontrar con las 3 operaciones que hemos relatado antes, con el get, con el getItem y con el post. Cada una de ellas, de acuerdo, identificable por la forma que tiene el cliente, o sea, el cliente Delphi o un cliente web normal y corriente como un navegador, de poder pedir datos o de poder entregar datos. En el caso de get, pues va a hacer una petición HTTP normal y corriente que va a pedir en concreto el recurso Online Shop. Y eso se determina precisamente por este resource name. Nosotros le vamos a poner la URL base del servidor con el Online Shop y él automáticamente va a hacer una petición a este servicio. Como nosotros no hemos puesto nada en este get, él va a asumir que este get es la operación por defecto del verbo get. Como tenemos una segunda operación del verbo get en el que nosotros solicitamos un solo elemento, pues a ese le tenemos que poner un resource suffix, lo cual quiere decir que va a ser la misma o va a tener una petición muy similar a la que hacemos con el get normal, pero le vamos a agregar un sufijo, es decir, le vamos a agregar algo más de información que en concreto va a ser un ítem. Y como lo ponemos entre corchetes, lo que estamos diciendo es que realmente no es la palabra ítem, sino un elemento, un dato, que vamos a asociar a una especie de parámetro o variable nombrada ítem. Por último, vamos a tener un post, que va a ser la petición post por defecto, que se va a diferenciar de las demás en que el verbo no va a ser get, sino va a ser post, y listo. Todas estas peticiones, a diferencia de lo que veremos luego con Datasnap, tienen un formato idéntico. Tienen 3 parámetros, en donde cada uno de ellos pues sirve para una determinada cosa. El request representa la información que nosotros enviamos al hacer la petición o que el cliente envía al hacer la petición. El response es la información que devuelve o que va a devolver tras la petición, tras el proceso de esa petición. Y el context básicamente lo que nos va a permitir es obtener datos alrededor de esa petición, pues fundamentalmente cuestiones que puedan tener que ver con el servidor y demás, ¿no? Entonces, básicamente nosotros lo que hacemos es agregar la unidad dev y la unidad serverdb. En esta versión de dev nosotros hemos migrado todo el soporte a FireDuck, de forma que ahora vamos a utilizar el acceso FireDuck a diferencia del DBX4. Esto es así porque básicamente Embarcadero recomienda ir migrando poco a poco las bases de datos a FireDuck y bueno, pues nosotros hemos seguido esa recomendación. Entonces, básicamente, al agregar bueno, pues estas 2 unidades, nosotros podemos empezar a trabajar. ¿Y cómo se trabaja en este caso, dev? Pues muy fácil, se crea un contexto y a partir del contexto nosotros podemos crear o acceder a los datos. Como vemos aquí, creamos el contexto y al crearlo necesitamos una conexión. Esta conexión, en este caso, es una conexión
FireDuck. FireDuck a la base de datos que nosotros hemos implementado con el script anterior. Entonces, para eso, lo que hacemos es venirnos al Data Explorer, allá donde tengamos la base de datos, crear una conexión, en este caso nosotros le hemos llamado ServerDB, tiene acceso a la base de datos, cerremos la conexión para no tener múltiples conexiones, y con este entorno simplemente nos venimos al ámbito de diseño y arrastramos la conexión. Una vez arrastrada la soltamos y ahí tenemos nuestra conexión. Habremos de agregar el componente fdGXWaitCursor, que es básicamente un componente que nos permite variabilizar el cursor de espera cuando se ejecutan SQLs a través de FireDuck, pero que, bueno, para poderlo variabilizar lo que han hecho es encapsularlo en un componente que es obligatorio agregar cada vez que agreguemos cualquier componente de FireDuck. Luego siempre lo vamos a tener que agregar. No hace nada específico en esta demo, pero necesita estar ahí. Y por tanto, esa misma conexión se la pasamos como parámetro a la creación del contexto de datos. Ya está, nosotros ya no nos tenemos que preocupar más de esa conexión. A partir de ahí, utilizamos las propiedades del contexto para acceder a los datos. En este caso, cogemos el contexto, le decimos que queremos rescatar productos y le agregamos un filtro. El filtro se le agrega utilizando el método where, donde decimos que online, que es uno de los campos que tiene, en principio, la lista de productos para saber si los productos están disponibles online o offline o en ambos casos. Y en este caso mostramos solo los online, los convertimos en una lista y lo metemos en lo que se llama productos. ¿De acuerdo? Productos básicamente es una lista de productos de tipo de productos. ¿De acuerdo? Pero para poder enviar nosotros estos datos, lo que vamos a utilizar es, en vez de directamente las entidades de productos, vamos a utilizar lo que se llaman DTOs. Un DTO o Data Transfer Object es un objeto que básicamente lo que hace es preparar la información, cocinar la información para enviarla de manera más efectiva. Dado que cuando nosotros enviamos la información no todos los campos muchas veces son necesarios, o a veces hace falta un dato que esté, digamos, decodificado, ya que a lo mejor en la entidad se guarda con un código o tal, pues lo que se suele hacer es crear clases de intermediación, clases de envío de datos, que se adaptan precisamente a la necesidad de información que nosotros creamos. Es por eso que cuando nosotros creamos la aplicación también tenemos una DTO unit, que es donde tenemos guardadas las diferentes clases de acuerdo de envío. Bien, pues nosotros hemos decidido que en este punto vamos a utilizando esas clases y utilizando también clases JSON, porque ya decíamos en la explicación que EMS necesita codificación JSON, por tanto necesitamos todo lo que vayamos a enviar encapsularlo en objetos JSON, pues codificamos los productos, recorremos la lista, codificamos el producto y convertimos el producto en JSON. Esto es una función que tenemos aquí abajo que básicamente lo que hace es crear, obtener un producto y devolverlo como si fuese un JSON object. Entonces, lo enviamos aquí y simplemente se envía finalmente o se escribe finalmente en el body de la respuesta utilizando el método setValue, que además requiere un parámetro opcional, aparte de lo que queremos escribir, un parámetro opcional, un segundo parámetro opcional que determina quién o cuándo se va a proceder a la eliminación de ese objeto. Y ya que estamos en un servicio, pues esto es importante porque, claro, nosotros no podemos hacer un free de ese objeto hasta que no se ha terminado de enviar, pero no sabemos cuándo se ha terminado de enviar porque de alguna manera es un mecanismo asíncrono que queda fuera de nuestro ámbito. Por lo tanto, el setValue tiene un segundo parámetro que se encarga de liberar automáticamente ese objeto cuando sea que él termine de codificarlo y enviarlo, ¿no? Y listo, esto sería nuestro primer método. El segundo método es similar, solo que en vez de trabajar con productos, trabaja con clientes y en vez de buscar un elemento o una lista de elementos, devuelve un solo elemento. Para eso lo que hace es obtener el dato que antes decíamos que se obtenía a través del item, pues lo obtiene y lo mete dentro de una variable y con ese dato recuperado simplemente filtra intentando buscar una persona cuyo nombre corresponda con ese dato. Si la encuentra, es decir, si el count es mayor que 0, obtiene su código y lo guarda en una variable code y la devuelve
exactamente igual que hemos hecho antes con el setValue. Lo que pasa es que aquí ya no necesitamos enviar todo un objeto, con un JSON string nos vale. Y enviamos un JSON string porque un JSON number no es necesario. Aquí de lo que estamos hablando es de un entero, no es necesario y es más fácil manipular un JSON string. Y por último, el post lo que hace es todo lo contrario. Lo que hace el post es recibir, en principio, un objeto que contiene los datos de un pedido codificado de una manera muy determinada, ya que lo que se recibe básicamente es una lista de enteros en donde estamos recibiendo inicialmente como primer entero el ID de cliente, ¿de acuerdo? Y a partir de ese momento vamos recibiendo el ID de producto, los IDs de productos. Entonces, lo que hacemos es básicamente obtener el objeto, crear ese objeto, crear un pedido nuevo, ¿de acuerdo? En ese pedido nuevo insertar el primero de los IDs que vienen en el pedido que hemos recibido, agregar la fecha de hoy para guardar esa fecha y guardar la cabecera del pedido. ¿Con qué fin? Con el fin de que la base de datos genere automáticamente el ID y podamos obtener, mediante esta instrucción, obtener ese ID para poderle guardar líneas. Una vez que ya hemos refrescado ese ID, lo que hacemos es ir creando líneas, ¿de acuerdo? En donde vamos guardando el resto de los IDs recibidos, rescatando el precio que actualmente tiene el dato y guardándolo también en la línea y agregando la línea al pedido que acabamos de guardar. Y finalmente volviendo a guardar todo. Como veis, se invoca el método context_save para poder guardar todo lo que no esté guardado. Todas aquellas modificaciones, añadiduras o borrados que se hayan hecho en el contexto de manera actual. A continuación vamos a crear la aplicación móvil que conecta con este servidor. Para eso vamos a crear una nueva aplicación que, como gran novedad en XS7, se ha incorporado FireUI, como ya discutimos anteriormente, pero esto ha producido que estos proyectos de múltiple dispositivo en interfaz hagan desaparecer la diferenciación entre las plantillas de nueva aplicación móvil y nueva aplicación FireMonkey Desktop. Entonces ahora simplemente tenemos un proyecto, una plantilla para crear estas aplicaciones que engloba ambas características, ¿no? Entonces, cuando nosotros creamos una nueva aplicación FireMonkey o multi-device FireMonkey, lo que nos aparece es el selector que antes nos aparecía exclusivamente en las aplicaciones móviles, que ahora, bueno, pues como novedad podemos tenerlo también aplicado a las aplicaciones de escritorio. Simplemente aquí generaríamos, seleccionaríamos la plantilla, que en este caso, que ya lo hemos creado automáticamente, pues seleccionamos la plantilla Header Footer Template. Este Header Footer Template lo que hace es crear una pequeña, un solo formulario en donde tenemos, pues bueno, básicamente una cabecera y un pie con un área de trabajo. Es, digamos, lo más sencillo, y ahí nosotros lo que hemos ido agregando pues son algunas cuestiones simples, como serían un panel que contiene, bueno, pues un edit con un botón entrar y que está destinado a que nosotros le introduzcamos el nombre de usuario y en entrar, bueno, pues se haga la comprobación de que ese usuario existe consultando con el servicio y obteniendo a cambio su ID. A continuación, si ese usuario existe, ese panel que hemos utilizado para contener estos elementos simplemente se invisibiliza y automáticamente detrás queda una serie de componentes que constarían de un botón y de un list view. El botón simplemente nos permitiría guardar el pedido remotamente y el list view básicamente listaría los productos que le llegan desde el servidor y nos permitiría, mediante esta search box que tenemos aquí, pues hacer pequeñas búsquedas. Para que esa search box aparezca, simplemente seleccionamos Search Visible y listo. Pero bueno, básicamente el interfaz es muy sencillo. Para crear el trabajo, vamos a seleccionar aquí el panel 1 y lo vamos a retornar
el estado en el que estaba, necesitamos conectar con el servidor. Para conectar con el servidor, evidentemente, necesitamos tener una instancia del servidor arrancada. Así que lanzamos el servidor, el Online Shop EMS, y simplemente lo ejecutamos. Vamos a ejecutar esta instancia y, bueno, pues esta instancia la dejamos ahí para poder empezar a trabajar. A continuación, tenemos que empezar a trabajar con el servidor. Entonces, para eso necesitamos saber cuál es la IP del servidor donde se está ejecutando nuestro servicio, que en este caso pues sería la 192.168.1.50. Muy bien. En ese punto ya podemos empezar a consumir. Para consumir el servicio necesitamos, lo primero, una conexión. Como ya decíamos, EMS no es ni más ni menos que un hágaselo usted mismo en lo que a proveedores bus se refiere. Teníamos proveedores bus, estándar. El EMS básicamente lo que hace es que nos permite crear nuestro propio proveedor bus. Por tanto, para poderlo consumir también tenemos que ir a la plantilla Bus Client y utilizar lo que se llama un proveedor. En este caso, el proveedor EMS. Arrastramos y soltamos el proveedor EMS, en el que vamos a configurar una serie de cuestiones, pero fundamentalmente la IP del servidor. ¿De acuerdo? En este caso, ponemos la IP de nuestro servidor y con esto nosotros ya tendríamos, de acuerdo, garantizado el acceso. Protocolo, puerto, usuario, etcétera, son más cosas que se pueden bueno, pues en principio configurar, pero que nosotros ahora no vamos a utilizar. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es, cada uno de los métodos que nosotros implementamos en el servicio, se conocen como endpoints. Entonces, lo que vamos a hacer es arrastrar componentes de tipo backend endpoint y configurarlos para que se conecten a cada una de estas operaciones. Para eso tenemos que conectarlo con el proveedor seleccionado, establecer cuál es el nombre del recurso, que eso decíamos que se establecía aquí arriba, resource name, ¿de acuerdo? Y una vez hecho eso, vamos a ver, una vez hecho eso, por ejemplo aquí, online shop, dependiendo de si queremos o no queremos que sea una operación específica o sea una operación por defecto, pues le pondremos en resource suffix el nombre de la aplicación, de la operación que queramos consumir. En el caso de getItem, como no es la operación por defecto, tendremos que ponerlo. En el caso de get, como es la operación por defecto, no haría falta ponerlo. De todas maneras, si cada una de estas operaciones tiene parámetros, también deberíamos hacer una cosa añadida, que es crear el parámetro adecuado. En este caso, como getItem exigía un parámetro, de acuerdo, de tipo string, pues nosotros lo que hacemos es declarar ese parámetro, le decimos que para get y para post, de hecho es el método get, y le decimos que es texto plano. Le damos el nombre item, aunque en este caso el nombre es lo de menos, simplemente es para identificar el parámetro de manera local dentro de la aplicación cliente, y ya tendríamos ese primer parámetro. En el caso del post sería algo similar, solo que en este caso le decimos que como lo que vamos a enviar es el pedido para que sea guardado en la base de datos, lo que vamos a enviar es un dato de tipo aplicación y serializado en JSON. Esto es algo que es de tipo objeto, y como no podemos tener cada uno de las clases posibles, de acuerdo, lo que se dice es que es de tipo aplicación, es un objeto y va serializado en JSON. ¿De acuerdo? Bien, una vez hecho eso, ¿de acuerdo? Nosotros lo único que tenemos que hacer es invocar esas operaciones cuando aplique. En el caso de el getItem, se aplica cuando nosotros introducimos el nombre dentro de este edit. O sea, al pulsar el botón entrar. Al pulsar el botón entrar, ejecutamos ese componente, getItem EP execute, que lo que hace es hacer la petición, ¿de acuerdo? Y listo. Pero evidentemente, como decíamos, este getItem necesita un parámetro. Ese parámetro lo vamos a obtener de manera automatizada utilizando live bindings. Entonces, para eso, simplemente accedemos al entorno de Bind Visually y le decimos que el edit se asocia automáticamente con el parámetro params_item. Lo hacemos mediante un enlace de live binding
Y automáticamente, cada vez que cambie el edit, se va a cargar de manera automática el parámetro del parameter. Entonces, cuando pulsamos sobre entrar, se ejecuta esa operación y se obtiene, en caso de ser afirmativo, se obtiene un dato. Si ese dato es mayor que 0, convenimos que es un cliente aceptado y entonces se le da la bienvenida, se guarda el ID de cliente en una estructura pedido de TO que se va a ser la que enviemos cuando le demos al botón guardar, se oculta el panel y se realiza la petición para obtener la lista de productos desde el servidor. Para esto utilizamos también un mecanismo conocido ya por otras demostraciones, que es el uso del Prototype Bind Source. El Prototype Bind Source es un objeto que nos permite simular un origen de datos que es enlazable mediante live bindings, pero que no exige que los datos reales se encuentren disponibles en el momento de ejecución. Es simplemente un simulador. Para eso nosotros podemos crear campos que representen los datos que nosotros queremos mostrar, en este caso en el ListView. Y en el momento adecuado, es decir, en ejecución, cuando se está creando el adaptador, lo que hace el adaptador es realizar una petición, obtener los datos y sustituir los datos simulados que él ha generado por los datos obtenidos desde el servicio. Para eso lo que hacemos es invocar la aplicación GetTP, que nos devuelve, la operación GetTP, que nos devuelve todos los datos de los productos online. Lo cargamos dentro de una estructura de pedidos, de una lista de pedidos DTO, ¿de acuerdo? Los vamos cargando y automáticamente se lo devolvemos, siguiendo la estructura de este gestor de evento específico del CreateAdapter, a través del parámetro AbindSourceAdapter. Este AbindSourceAdapter lo que nos está pidiendo son los datos que queremos hacer o con los que queremos sustituir los datos generados por el Prototype Bind Source. Y para eso se lo tenemos que dar en un descendiente de la clase TBindSourceAdapter. Concretamente, cuando son listas de cosas, este descendiente es el TListBindSourceAdapter de T. Que en este caso, ese producto específico sería T producto de TO. Entonces lo creamos, le pasamos la lista de elementos que hemos obtenido del servicio y se lo devolvemos como el bind source. Claro, cuando nosotros hacemos eso y lo ponemos sin más, esto se ejecuta al inicio de la aplicación, pero como en este caso nosotros no queremos que se ejecute al inicio, sino que queremos que se ejecute cuando se pulsa el botón, lo que hacemos es básicamente deshabilitar este elemento estableciendo a false la propiedad autoActivate. De forma que cuando nosotros pulsamos sobre el botón de entrar, lo que hacemos es activar manualmente ese Prototype Bind Source y lanzar, por tanto, ese evento de manera manual. Eso hace que se produzca un retorno de datos y que se rellene el Prototype Bind Source con datos reales. Posteriormente, lo único que tenemos que hacer es venir al diseñador Bind Visually y en el Prototype Bind Source enlazar este ID con los diferentes elementos que tiene el ListView para mostrar datos. En este caso, el item text y el item lookup data, siendo el item text el texto, el nombre, y el lookup data el dato que se corresponde a un nombre seleccionado. Bien, de hecho, este lookup data de alguna manera corresponde con la propiedad tag del ListView item, ¿no? Entonces, solo nos quedaría implementar dos cosas. Por un lado, la capacidad de agregar elementos al pedido. Eso se hace mediante el evento onItemClick del ListView. Simplemente ahí lo que hacemos es rescatar el dato mediante la propiedad tag del item seleccionado y agregársela a un array de productos que posteriormente nos va a servir para enviar los productos que hayamos seleccionado al servidor. Y por otro lado, guardar el pedido cuando pulsemos este botón, que lo que hace básicamente es seguir la convención que explicamos antes, crear un objeto JSON, agregar como primer elemento de ese objeto JSON el ID del cliente
Y a continuación, y de manera consecutiva, todos los IDs de todos los productos agregados. Simplemente cargar el parámetro de post-EP con el objeto serializado e invocar post-execute. Y automáticamente tendríamos guardado el elemento. Bueno, vamos a probar la aplicación. Tenemos una instancia del servidor ya funcionando. Vamos a arrancar la aplicación, en este caso móvil. La lanzamos. Mientras se va lanzando, aprovecho para lanzar bueno, pues, el visor de aplicaciones en mi móvil, que no voy a activar hasta que termine de realizarse la instalación, porque ralentiza un poco la comunicación, pero que nos va a servir para que una vez instalada la aplicación y funcionando, pues podamos ver cómo se produce la inserción de diferentes elementos. Aquí andamos, bueno, pues con la instalación. Ahí estamos, ya podemos ir arrancando la aplicación que nos muestra en la pantalla del móvil. Simplemente ponemos los datos. Ahí los tendríamos. Vamos a consultar. Esto realiza la petición. Bueno, aquí queda registrada. Es válida. Simplemente es ir seleccionando una serie de elementos. Y cuando hayamos terminado, pues le damos a guardar.